Que Dios les bendiga, qué lindo espíritu hay en este lugar. Y seguramente ahí si estás adorando al Señor, si estás alabando al Señor, el Señor nunca falla. El Señor cuando ve que hay un corazón, cuando hay adoración, cuando el Señor se lo invoca, el Señor está. Y nosotros creemos en este lugar que el Señor está y yo te animo a que creas que si Dios está, el Señor va a hacer un milagro. Yo estoy creyendo que hay una palabra de poder, hay una palabra que el Señor va a poner sobre tu vida, sobre tu corazón, para que creyendo esa palabra, Dios se manifieste con poder. Las bendecimos, los bendecimos ahí en Mar del Plata, en Juárez, aquí en Tandil, en los diferentes lugares. Yo quiero decirte que no voy a traer una palabra que apele a tu conocimiento. De hecho, los pasajes que el Señor puso en mi corazón son pasajes ultra conocidos. Normalmente queremos aprender algo más. Lo que queremos es transmitir una palabra que te da una sustancia para tu fe. Una palabra queremos predicar para que arranques un milagro de parte de Dios. Yo creo que a través de esta palabra Dios va a romper ataduras que hay sobre tu vida. No sé si lo podés creer, pero Dios va a hacerte ver y te va a traer revelación para que puedas ser libre sobre todas las cosas de toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tu vida, que te trae temor, intimidación, de circunstancias, de malas noticias, pero sobre todo de personas a veces tóxicas y negativas que pueden estar a tu lado. Tampoco traemos una palabra para apelar a las emociones, Nos emocionamos a veces con una palabra, pero quiero decirte que la emoción en un rato se te puede ir, mañana se te puede ir. Me decía un señor una vuelta, yo necesito alguna iglesia que me emocione, porque yo voy un domingo y hasta el miércoles me alcanza, pero ya voy el miércoles, me cargo de nuevo y hasta el domingo tiro. Bueno, quiero decirte que lo único que permanece es la palabra de Dios. Si te emocionás, mejor. Dios nos emociona. Hay palabra que toca nuestro corazón, que el Señor ministra una fibra íntima de nosotros. Pero no es lo que buscamos. Buscamos una palabra, buscamos fe, buscamos creer, buscamos que Dios haga milagros. Y hemos orado, pero yo te animo que mientras compartimos esta palabra, puedas poner tu fe ahí a full para creer que Dios va a obrar, que Dios no nos va a fallar, que Dios no nos defrauda, porque cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace primero por una palabra que despierta nuestra fe y por medio de la fe somos más que bendecidos. Así que les bendecimos, les saludamos, damos gracias a Dios por ustedes, por la iglesia fiel, por la iglesia que busca de Dios. Si es en lo presencial, si es en las redes, virtual, real, con Biblia de papel, con celular. Esa iglesia fiel es la que tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Busca conmigo el pasaje del Salmos 121. ¿Todo bien, no? Mejor que nunca. 121, un salmo precioso, versículos 7 y 8. Salmos 121, versos 7 y 8. Debo confesar que hay un montón de salmos apasionantes, pero esta extracción es una afirmación de parte de Dios, una afirmación de parte de Dios. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Ahí donde usted está y los aquí presentes. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué buena palabra que el Señor nos da. El Señor afirma que Él nos va a guardar de todo mal. No sé cuál será tu mal hoy, no sé cuál será tu temor, no sé cuál es tu situación inmanejable que te hace poner tan mal. De hecho, hay mucha gente que está muy mal. Hoy estaba hablando con el pastor Sebastián y hablábamos que algo que está sucediendo en esto que sigue y sigue y sigue y que uno abre el diario hoy y mañana y parecen que son las mismas noticias. Nunca cambia, parece un resultado. Pero una de las cosas que él me decía es que la gente está padeciendo mucho temor.
como nunca en nuestro país, y yo creo que en el mundo, la gente está tomando mucha medicación, pastillas para dormir. Hay una crisis de sueño. El insomnio es un fantasma que está visitando ya la psiquis de la persona. Hace un rato hablábamos con un querido amigo de Buenos Aires, ciudad capital, un barrio precioso. Él vive en un hermosísimo departamento, pero es departamento al fin. Nosotros acá en la ciudad podemos caminar, 2 cuadras y estamos ya al pie de una sierra. Literalmente hablando estamos diciendo esto. Bueno, mi amigo está confinado trabajando a full y cuánta gente viviendo en circunstancias similares está sintiendo temores. Y el temor viene cuando sentimos que nuestra seguridad corre riesgo. Y acá podríamos estar replicando información que usted ya conoce. ¿Qué tiene que ver con lo laboral, con el mundo, con la salud? Pero es seguridad lo que está intimidando la vida de las personas. Ahora, hay muchos tipos de temores. Y uno del temor más importante que puede visitar nuestras vidas es el temor a las circunstancias. Es complicado. Queremos administrar nuestras vidas y nos da trabajo administrar nuestras vidas. Se está hablando mucho del manejo de las emociones. Y hay gente que desde hace mucho tiempo no está saliendo de su casa, está viviendo con su propia familia, desacostumbrados a ellos. Y las circunstancias son aquellas cosas que están alrededor de las personas y la mayoría de las cosas no se pueden manejar. Apenas la gente puede llegar a manejar su propia vida. Ahora, no solamente hay temor a las circunstancias, también hay temor a las personas. Pero hablando de las circunstancias, ahí encontré un pasaje en 2 Corintios capítulo 1, que es uno de mis pasajes favoritos porque nos describe lo que sentimos como seres humanos cuando sentimos que las circunstancias que no podemos manejar no nos dan seguridad. Él tuvo una tormenta y dice, fuimos abrumados sobremanera. Sobremanera significa que nosotros estamos manejándonos de una manera que excede a nuestra fuerza. Sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Conservar la vida. ¿Qué actual es esta circunstancia en la vida de las personas? Abrumados, más allá de las fuerzas, perdiendo la esperanza de conservar la vida. Quizá en muchas de nuestras ciudades no hemos sido prácticamente visitados por este mal. Pero muchos de los que están escuchando esta palabra tienen el riesgo porque ya en su barrio o en su familia hay alguna persona que está realmente ya bajo la infección, la visita de este mal. Para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, porque nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte. Sentencia de muerte. No confiar en nosotros mismos. Y acá termina diciendo el apóstol, sino que confiamos en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Yo recuerdo y le digo a mis hijas que cuando salíamos de viaje, armábamos todo el City Tour con mi familia, y siempre había una frase característica cuando salíamos a la ruta. Siempre mi papá le decía a mi mamá, Rosita, los papeles. Y les puedo asegurar que llevábamos todo, pero siempre faltaban los papeles y había que volver. Era la gran revolución familiar. Así que cada vez que salimos todos a coro decíamos, Rosita, los papeles. Los tiempos han cambiado. Oh, curiosidad que el segundo nombre de mi esposa también es Rosa. Y no le digo Rosita los papeles, porque hoy ya están los papeles. Es más, muchos de los papeles están en nuestros celulares. ¿Cuál es la frase que nosotros decimos al salir? ¿Pagaste el seguro? ¿Les pasa a ustedes también? ¿Pagaste el seguro? Y siempre que nos agarramos la cabeza con alguna mano es porque nos olvidamos de pagar el seguro.
O sea, siempre estamos expuestos a algún mal. El hecho de pagar un seguro no nos está diciendo que no nos va a pasar nada. Al contrario, es un resguardo tener un seguro, porque cuando tengo un seguro, y sobre todo el que va cubriendo todo, el full cover, el de todo riesgo, acá se llama, entonces son esos seguros que te da una tranquilidad. Algo puede pasar, pero en el fondo todo se puede llegar a solucionar. El gran problema es salir a la ruta y no tener el seguro. Yo creo que el seguro nuestro se llama Jesucristo. Y tener a Jesucristo no significa que no nos puede pasar algo en el camino. El Señor siempre ha dicho de las tribulaciones, de las dificultades, de las pruebas, de distintas circunstancias que podemos llegar a pasar. Pero lo más importante es que nosotros podamos tener el seguro al día. Y casualmente Pablo está diciendo, yo tenía un gran problema en mi vida, pero tenía también un gran seguro, confiaba en Dios, y este seguro me cubre de todo riesgo porque aún resucita a los muertos. Hoy mi papá, en esta charla que hablamos de actualidad, me decía, es increíble cómo hay una diferencia hoy en día entre los que creen en el Señor y no creen. Es una circunstancia totalmente diferente, una vivencia totalmente diferente. Porque nosotros también tenemos problemas. Jesús dijo que el sol tanto sale para los buenos como para los malos, pero tenemos un seguro, un Dios que dice que ni la muerte nos puede separar de su amor. Es un Dios que dice que siempre va a estar con nosotros y que los que amamos al Señor, los que tenemos el seguro de Dios, aún aquel peor momento de nuestra vida, va a ser usado por Dios para algo positivo en nuestra vida. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, Pablo tenía un seguro, una gran aseguradora, y no estoy vendiendo nada hoy. Estoy hablando del Señor. Él estaba en una tormenta, pero Pablo sabía que había un Dios que le daba seguridad. ¿Por qué? Porque era el creador de la naturaleza. Si había una tormenta y creía en Dios, Dios creador tiene potestad sobre sus criaturas y su creación. De hecho, cuando lo miraban a Jesús le decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué quiero decirte con esto? Que el temor pueda venir sobre tu vida y mi vida, pero debemos creer que por encima de todo, nada está fuera del alcance del poder del Señor, porque Él es Señor, y Señor significa el que gobierna, el que todo lo maneja, el que todo lo puede. Y a través de esta palabra quiero desafiarte para que no tengas temor y creas en esta palabra hoy y tomes autoridad en tu vida, que si el Señor está en tu vida, tenés el seguro, que todo lo que pase Dios lo va a usar para bien. Dios provoca a veces circunstancias para atraernos a Él, pero Él cumplirá su propósito. Decía el apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y sabes qué? Cuando tengas temor de las circunstancias, no sé, cualquier tipo de circunstancias, tenés que hacerte la pregunta, ¿tengo el seguro al día? ¿Estoy asegurado? Porque la clave de Juan es esta, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Lo que sí tenemos como responsabilidad que tener total convencimiento es de que Dios está en nosotros. Hay gente que pide oración, es buenísimo pedir oración, pero muchas veces la gente en la circunstancia que no puede manejar se da cuenta que le falta la fe. No tiene palabra, está lejos de Dios, está flojito de papeles de seguro. Pero cuando sabemos que Él está en nosotros, mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. Y ese que el viento y la mar le obedecen, no va a hacer que tu barca perezca, sino que cuando clames, cuando estés en angustia, el Señor dice, te libraré, dice el Señor. No sé cuántos están recibiendo esta palabra ahora, pero si estás bajo el temor de circunstancia, si Dios está en tu vida, tenés el seguro, nadie puede tocarte, nada podrá hacerte algo más allá de la cobertura que el Señor ya tiene para tu vida. Espero que ahí donde estés digas un fuerte amén. Ahora, te dije que podemos tener temor de las circunstancias, pero te digo un temor que es muy cercano a todos nosotros los seres humanos. Yo creo que todos tenemos buena gente a nuestro alrededor. Si tenemos una familia, agradecemos a Dios, cuidar la familia. Si tenemos amigos, hermanos queridos, pero gente hay alrededor que no son por ahí la gente que nos bendice, la gente que nos hace bien. Quizá un extraño o alguien muy cercano a tu vida te puede decir una palabra y esa palabra no está precisamente dirigida por Dios y puede llegar a tocar un punto de tu vida para que con esa mentira satánica pueda tratar de abordar toda verdad que Dios ya depositó sobre tu vida. Una palabra intimidatoria, una palabra mal dirigida puede afectar tu autoestima, tu espiritualidad, tu consistencia. El temor a las personas significa que hay personas que pueden sembrar sobre la vida del otro intimidación, manipulación, subestimación, menosprecio. Son todas actitudes humanas de gente que muchas veces están presentes en nuestra vida sin que nosotros quisiésemos que estén en nuestra vida. A veces se desarma una relación y por venganza o por vaya a saber qué otra razón, hay gente que está persiguiendo a los demás, tratándoles de enfermar, de crearles bancarrota, alguien que está con envidia que le pone muy mal que progreses, que Dios te use o que prosperes en las maneras que puedas prosperar. Esa gente está. Leo en la palabra de Dios y me doy cuenta que hay que tener sabiduría para poder por medio de la palabra erradicar todo aquello que a veces Satanás usa para afectar nuestras vidas. Quiero pensar en un tal Daniel. ¿Te acordás de Daniel? Daniel era ese joven que estaba lejos de casa y que propuso en su corazón no contaminarse. Le pasaron tantos eventos y el libro de Daniel es tremendamente sabio para aprender cosas de la vida. Pero resulta que el rey que había asumido dijo: voy a nombrar 120 sátrapas y 3 gobernadores. De esos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel. Alguien que no era del pueblo babilónico, no era alguien natural de ese lugar. Entonces, él provocaba celos en los demás, porque el rey pensaba dentro de su corazón que Daniel finalmente era, después de él, el que iba a gobernar. Y literalmente la palabra dice que Daniel mismo era superior al resto, porque en él había un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los que estaban a su alrededor buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían encontrar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Envidia, gente que deseaba lo peor, y lo peor no era que le bajen el sueldo, era que él sea erradicado de la historia. ¿Cuántas situaciones de agresividad? ¿Cuántas situaciones desde la envidia, desde la competencia? Y entonces, como no pudieron encontrar ocasión, a mí me llama la atención que hay gente perdiendo el tiempo con la vida de los demás. En vez de preocuparse, de mejorar, de multiplicarse, de estudiar, de superarse, gente que está mirando qué hacen los demás. Y si los demás hacen algo que le va bien, viene la envidia. Y dijeron: este que está orando siempre con la ventana abierta, vamos a
vamos a buscar la manera en que eso sea algo en contra. Hay mucha gente que está buscándote en tu espiritualidad, tu convicción espiritual, que metas la pata, dicho en criollo, que algo encuentren en tu vida como una excusa para que todo lo bueno que está haciendo se resume a un defecto. Y claro, le dijeron al rey, para hacerla corta, vamos a hacer un edicto y usted lo va a firmar, lo va a sellar. Que todos los que en el reino no oren o clamen en el nombre del rey, la sentencia sea que sean lanzados a un foso lleno de leones. Una locura. ¿Y qué hizo Daniel? Hombre de convicciones. ¿Qué haces vos cuando el mundo te intimida? Cuando tus amigos te dicen, te vamos a acusar, ay, que sos un evangélico, un cristiano, mirá, qué fanatismo. Pero lo de Dios es un seguro, y acordate que el seguro lo podés pagar muchos meses y capaz nunca lo uses. Pero el día que llega a suceder algo, te vas a felicitar. Menos mal que había pagado el seguro. Llegarán circunstancias donde tus amigos no tendrán a Dios, no tendrán fe y viene ruina y derrota, pero en tu vida está el poderoso de Israel que siempre te vas a librar. Y decime quién era el tonto de la película. Es dar la cara por el Señor. Y dice la palabra que Daniel siguió orando como todos los días y abría las ventanas, que me vean. Porque él sabía a quién le estaba orando y quién era Dios. Al igual que Pablo, tenía el seguro pago todos los días. Y obviamente, para hacerla mucho más corta, lo pescaron orando y le dijeron al rey. El rey había puesto su sello y dijo, y no tengo otro, así que váyase. Y lo lanzaron al foso. Ya eran medio amigos con el rey, así que la historia dice que a la mañana el rey fue ahí al foso, temeroso, dubitativo, y acercándose llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Te imaginas? Unos leoncitos. Complicado. Sin embargo, le dice, mira las palabras que provoca la fidelidad de alguien de Dios. Dice, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Dan testimonio de vos? ¿De que servís a un Dios poderoso? ¿De que orás a un Dios poderoso? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¡Wow! Hay un seguro especial para los que sirven al Señor continuamente. Te ha podido librar de los leones. Y salió la voz de Daniel y él dice, el Señor envió su ángel acá para librarme, que cerró la boca de los leones. Yo quiero decirte en esta noche de parte del Señor que aunque venga gente sobre tu vida, gente que quiere lo peor, gente que quiere encontrar un defecto para bajarte de la gracia de Dios, el Señor manda su ángel, el Señor manda aquel que está sirviendo al Señor para librarlos de todas sus aflicciones. Hay un ángel que está dispuesto a que cuando los demás esperan lo peor, el Señor te va a saber librar, porque al Dios que sirves es un Dios fiel. Amén y amén. Hay legiones de ángeles a nuestro favor. Tesalonicenses dice que seamos librados de los hombres perversos y malos. No son esos hermanitos o familiares que a veces podemos tener algún desencuentro. No. Es gente que rotundamente está deseando que te alejes de Dios, que niegues a tu fe, que seas uno más como ellos. Pero dice, seamos librados porque no es de todos la fe. A la hora de relacionarte con gente, fíjate si la fe es de ellos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal en el nombre del Señor. He aquí que todos los que se enojan contra ti, dice Isaías, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Sabes cómo terminó la historia de Daniel? Que el rey, después que el Señor libró a Daniel, dice, ¿dónde están todos los que acusaron a este varón? Y los mandaron a traer. Atención con esto.
Y en el mismo foso que habían fabricado para este Daniel, en el mismo foso, mandaron a que todos estos sátrapas, todos aquellos que estaban en contra, con sus mujeres y sus niños, no caían al suelo, donde fueron todos destruidos. ¡Wow! ¿Hay que pelear con alguien? No. Si tenés seguro, se hace cargo. Y cuando servís al Señor, y cuando le sos fiel al Señor, el Señor defiende tu causa. Aquellos que te provocan el mal, cuidado. Cuidado cómo tratamos a los siervos de Dios, a los que sirven continuamente al Señor. Cuidado con aquellos que son fieles al Señor. Y los que son fieles, si tenés el seguro, estás orando, estás siendo fiel, estás buscando la cobertura de Dios cada día, no te preocupes, vienen los leones, pero Dios se encarga del resto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Wow! Buscarás a los que tienen contienda contigo, no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, los que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. Ahí estaba Jacob saliendo de la casa de su padre, enemistado con el hermano. Una historia de engaños, pero finalmente vino la bendición sobre él. Se fue bendecido de la casa, se tuvo que ir. Tenía la envidia de su hermano. Y la madre y el padre le dijeron, ¿sabes qué, Jacob? No busques las mujeres de este pueblo, busca gente para desposarte del pueblo de Dios, de la raza de Dios. Y él se emparentó bien y le fue bien. Sin embargo, el otro emparentó rebeldemente con las mujeres que no le correspondían. Decisiones definen destinos. Y finalmente Dios se le manifiesta. Dios le dice, tengo un plan para vos, como te lo dice a vos y a mí. Y le da una revelación. Ahí donde él estaba durmiendo, tuvo un sueño. Era el Betel, en la casa de Dios, puerta del cielo. Y Dios le da una palabra, dice, yo estoy contigo. Porque él salía a la misión, salía a la ruta, pero tenía un buen seguro. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho yo todo lo que te he prometido. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Por eso estas palabras de Dios para tu vida. El Señor dice, yo defenderé tu causa, porque mía es la venganza. Vos solamente preocupate en que tengas el seguro al día con el Señor. Camina en el propósito, camina en la bendición. No importa lo que pase a tu lado, para aquí, para allá, cuando Dios te trae revelación y Dios se revela y hay un compromiso. Vas a caminar asegurado y el Señor te va a defender al norte, al sur, al este y al oeste. Pero también se puede vivir sin cobertura y es peligroso. Simplemente quiero hacerte algún ejemplo de personas que tenían todo para vivir con el respaldo de Dios. Tenían palabra, tenían profecía, tenían propósito. Y yo quiero simplemente detenerme en esto. Que Dios te haya hablado. Que Dios te haya hecho milagros, que Dios haya impactado tu vida y sepas que por los ojos de la fe Dios tiene un gran plan para tu vida. Eso no te acredita que puedas relajarte, porque la palabra de Dios se cumple, pero también puede no cumplirse. Y al final te voy a decir cuál es la clave de vivir en la cobertura. Y hubo gente como Saúl, que fue llamado por Dios, lleno del Espíritu Santo, profetizando. El Señor lo puso en gracia en el pueblo, en su familia. Pero su corazón no pagó la mensualidad del seguro como correspondía. Y usted sabe la historia, que creo que su orgullo fue más fuerte que la gracia de Dios. Qué triste es poder caminar en la bendición y que creamos que fuimos nosotros los provocadores de la bendición o que es nuestra persona. Siempre que Dios te condiciona es porque está buscando obediencia. Y le dijo, te voy a dar el triunfo en esta guerra, pero del botín no toquen nada, ni animales, ni nada.
y vamos a hacer después un sacrificio, pero el que le toca y el que tiene la autoridad en el pueblo para oficiar los sacrificios es Samuel, no tú. ¿Cómo termina la historia? Que él por el temor se apuró. Por el temor se apuró y cuando se apuró perdió todo. Lo perdió todo. Hizo primero un monumento personal. Se hizo antes de ganar la batalla una buena fachada, se hizo una imagen propia, hizo un monolito, dice la palabra. Luego ofreció sacrificio y luego que ganó la guerra se quedó con lo mejor del ganado. Y el Señor viene a través de Samuel y lo confronta. Y le dice, ¿se complace el Señor tanto en tus sacrificios o mejor que se obedezca a las palabras del Señor? No es lo que hago, sino en qué espíritu lo hago. Estoy obedeciendo a la palabra y después que obedezco, ¿hago las cosas que son agradables al Señor? ¿O hago cosas que son agradables, que son buenas cosas, que no son pecado, pero fuera del respaldo de la palabra del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que tu ofrenda. Porque como pecado de adivinación es tu rebelión y como idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, el Señor te desecha. ¿Qué le dijo el Señor? Te quedaste sin la cobertura. Te quedaste sin el seguro. Porque Daniel oraba, comunión con Dios, obediencia, conexión con Dios, asegurado. Pablo tenía un Dios con el cual se relacionaba, asegurado. Pero Saúl, teniéndolo todo, estaba fuera del seguro, porque la obediencia me ubica bajo la cobertura del Señor. Y no importa todo lo que puedo hacer, Podés predicar, vos podés cantar, podés dar tus ofrendas, podés hacer todo lo bueno que se supone que se puede hacer. Pero si realmente no estás bajo el respaldo de la palabra de Dios, tarde o temprano te vas a quedar solo. Y ahí dice Saúl, pero yo ahora quiero adorar. Y Samuel le dice, ya no adores, porque aunque adores, estás fuera del seguro, fuera de la cobertura. El Señor te desecha. Por eso creo que en este tiempo necesitamos temor de Dios. Los que lo tenemos todo, temor de Dios. Porque el temor de Dios me hace saber que todo lo tengo porque el Señor es el dador. Y si yo corto mi suministro con Dios puede ser peligroso. ¿Y sabe qué? Esto dice después la Escritura, que se fue Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Tanta gente que hace y busca sinceramente las cosas de Dios, pero no tiene el respaldo de Dios. Otro caso sin cobertura es cuando ya Dios se cansa de las personas, hermano. Y te lo hablo así seriamente. Dios se puede cansar y te quita la cobertura. ¿Se acuerda de Sansón? Mejor dicho, Samson. Él siempre hacía la de él en desobediencia. Y siempre en criollo argentino zafaba. Dios le dice, no hagas esto, él lo hacía y le iba bien. Dios le decía, no hagas esto, va y lo hacía, hasta que Dios se cansó. Y el día que no hizo lo que él tenía que hacer, el Señor le sacó la fuerza. Se le fue la cobertura. Y cada uno de nosotros, los bendecidos, mis queridos, si la gracia de Dios se aparta de nosotros, terminamos reducidos a nada. Romanos 1, por favor, léelo. ¡Wow! Dice que por la dureza del corazón, es el corazón del ser humano, buscando el pecado, buscando el placer, porque en Dios hay placer, pero hay un placer con dominio, un placer con el respaldo de Dios, en el ámbito de Dios. Todo lo que el Señor lo hizo hermoso, hermoso en su tiempo. Dios creó absolutamente todas las cosas que podemos disfrutar. Pero gente que busca fuera de Dios la plenitud de vida puede salir del seguro. Mira, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. No dice que se entregaron. Ya Dios dice, bye bye. Si te he visto no me acuerdo.
Lee por favor Romanos 1, esto es para la iglesia de hoy. Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Alterar la naturaleza establecida por Dios. Verso 26. Por esto, una vez más, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La gracia de Dios es una gracia con responsabilidad. Viviremos en pecado, dijo Pablo, para que juguemos con la gracia o porque la gracia sobreabunda. Dios los entregó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y leete en casa Romanos 1, del 29 al 31, en el horario de protección al menor, porque hasta a mí me da vergüenza leerlo. Lee Romanos 1, de 29 a 31, exactamente en el horario de protección al menor. Y usted dice, pero los que conocieron al Señor, cuidado con eso. Con mi esposa hablábamos que cuando perdemos el temor del Señor, dice la palabra de Dios que el postrer estado puede ser peor que el primero. Significa que usted puede conocer gente que profetizó, que conoció al Señor, que el Señor usó, pero cuando están fuera de la gracia de Dios, pueden caer en cualquier atrocidad y cualquier tipo de barbaridad en sus vidas. Y Satanás envía 7 espíritus peores. Si no pudo con la primera dosis, le va a mandar 7. Por eso dice la palabra que el postrer estado es peor que el primero. Porque cuando vivimos en la cobertura de Dios, Dios nos protege de circunstancias, Dios nos protege de personas. Pero cuando Dios retira su cobertura, es peligroso y nuestra vida tiene el potencial para hacer todo lo que Dios desea de nosotros o hacer la bajeza más grande. Es una cuestión de un clic. Es una cuestión de darle lugar al diablo. Vos le das lugar al diablo, hermano, y te vas. Porque la cobertura no es mi educación, mi espiritualidad, cuánto sé de la palabra, sino cuánto de mí tiene el Señor. Porque tiene que estar mayor el que está en mí para ser triunfador en el mundo. Terrible, sin cobertura. Y termino con Tesalonicenses, porque hay muchos sin cobertura en la Biblia también. Pero son aquellos que por una búsqueda de espiritualidad equivocada empiezan a consumir material, cosas que no son de Dios, cosas que tienen algo de verdad con Dios. Y ojo con las nuevas formas de espiritualidad, con esas doctrinas que parecen atractivas, pero son raras porque no concuerdan con la palabra de Dios. Y me acerco, ¿sabes por qué? Porque esto es de advertencia para la iglesia del Señor. Hay algunos que están queriendo decir a la Biblia o hablar a la Biblia cosas que la Biblia nunca las dice. Y Dios dice aquí, en Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Estar fuera de la bendición de Dios te puede hacer creer en la peor barbaridad. Y el Señor dijo que este tiempo será tiempo de apostasía. Los que antes gustaron la benignidad y la gracia del Señor, hoy están siendo reprobados y Dios los entrega a pasiones vergonzosas, a espíritu de mentira, a hacer cosas fuera de la naturaleza y del respaldo de Dios. Wow, tenemos que orar hoy, tenemos que orar. Vamos a orar. En primer lugar, yo creo que esta palabra nos está hablando para un desafío que nosotros tenemos en nuestra vida. Tenemos un desafío. Te dije que había una condición para gozar los beneficios de un seguro, y es hacer un pacto, un contrato. Cuando vas a una compañía de seguros, una aseguradora, como dicen otros, te dan un montón de papeles, de formularios, y en un momento tenés que poner tu firma. Yo creo que
Dios, y vamos a orar porque esta oración va a ser poderosa para tu vida. Dios quiere librarte, Dios quiere cuidarte. No solamente como un Señor que domina circunstancias, sino como un Dios que conoce tu llamado, tu propósito, y un Dios que le conviene cuidarte. Pero Dios necesita que hagas un pacto con Él, que firmes el contrato de seguro. El Salmo 91 dice que el Señor nos va a proteger a los que habitamos bajo su cobertura. El que habita bajo la sombra del Omnipotente vivirá bajo el cuidado del Altísimo, parafraseando un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cuida a cualquiera. Dios cuida a aquellos que viven en su presencia, que habitan, aquellos que están domiciliados en su presencia. Y el Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Iglesia, gente que está escuchando esta palabra, yo te animo que desde ahora no pidas que Dios te guarde, no pidas que Dios te proteja, no pidas ni siquiera que Dios te escuche. Lo primero que debes pedir es que tu amor sea puesto en el Señor. Es entregar nuestro corazón. Quizá estás luchando con el pecado, con tentación, con amistades, con ambientes. Tenés que definirte por el Señor. La cobertura viene cuando habitas bajo la sombra del Altísimo. La cobertura viene cuando en Él has puesto su amor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y este es tiempo que ahí donde estás, ores al Señor y digas: Señor, una vez más, actualizo mi contrato. Señor, una vez más hago pacto contigo. Yo quiero estar en el centro de tu corazón. Señor, yo necesito que tú vengas a estar en mí, lleno de tu presencia. Quiero que esté en mí el que es mayor que el que está en el mundo. Señor, oramos ahí, hace una oración con el Señor, entrega tu corazón al Señor. Si estás viviendo en pecado, renuncia al pecado. El pecado está anulando el efecto de los beneficios del Señor. Deja el pecado. No importa que estés haciendo cosas buenas. Quizás quieres vivir y funcionar como un siervo de Dios, como una persona de Dios. Pero es más fuerte el balido de tu desobediencia, de tu pecado. A Dios le hace más ruido tu pecado, tu desorden. A Dios le hace ruido todo lo que no has obedecido, aunque digas que lo haces para el Señor. Entregale tu corazón a Cristo Jesús. Y ahora vamos a orar también, tomar autoridad. Hablamos de Daniel. Mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué Dios cuidó a Daniel del foso de los leones, como los amigos en el horno ardiente? Daniel fue librado así como Dios quiere librar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque entras a Daniel capítulo 9, 10, 11, se le reveló. De hecho, Daniel y Apocalipsis se estudian juntos. Se le reveló los misterios de todo aquello que en este momento estamos viviendo en los últimos tiempos. Dios nunca va a permitir que alguien venga sobre tu vida cuando sos un hombre y una mujer de propósito. Porque Dios sabía que en Daniel habría revelación. Dios sabría que en Daniel habría reino. Dios sabría que en Daniel había una trascendencia. Y es hoy el mensaje de Daniel, el mensaje que el mundo necesita escuchar de los tiempos, de las edades, de lo que Dios va a hacer y cómo va a ser el fin de los tiempos y donde el pueblo de Dios va a entrar en salvación. Cuando vos tenés reino y un propósito de Dios,
No te preocupes por los leoncitos, ni por los sátrapas, ni por los gobernadores contrarios, ni por ningún tipo de gente de autoridad, porque Dios conoce tu propósito. Y Dios te va a preservar de toda obra mala y de toda actividad de los malignos. Yo no sé con qué estás lidiando hoy, con acusación. Quizá otros quieren quedarse con una parte de cosas que te corresponden de casa y de la familia. Quizá algún ex o alguna ex te están haciendo la guerra, pero declaro en el nombre de Jesús que el Señor sale en tu defensa ahora. Por eso empezá a orar y tomar autoridad en el nombre del Señor. Nos hemos puesto en el amor del Señor, hemos abrazado el llamado, hemos abrazado el propósito. Pero ahora en el nombre de Jesús yo oro sobre tu vida y toma autoridad. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu que venga de acusación, de menosprecio, de intimidación, todo lo que venga a manejar la vida de las personas, la mente, en el nombre de Jesús. Ponemos bajo pacto las emociones, ponemos bajo pacto el ministerio, ponemos bajo pacto, Señor, todo aquello que alguien quiso sacar de nuestra vida, aquel que quiere venir a empobrecer, aquel que quiere venir con espíritu de acusación, aquel que quiere venir a menospreciar la obra de Dios. Nos volvemos en contra ahora de toda palabra sobre tu vida, de toda maldición sobre tu vida. Personas que menospreciaron, minimizaron tu ministerio, minimizaron el llamado de Dios. Están minimizando la gracia que Dios puso sobre tu vida, porque no se trata de las personas. Ahora en el nombre de Jesús declaramos tu presencia, Señor. Llena las vidas, llena, llena. El que habita al abrigo del Altísimo. Señor, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, dice el Señor. Yo te libraré, dice el Señor. No tengas miedo. ¿De qué te puede hacer el hombre? ¿Qué te puede hacer una mujer? Buscarás a los que te han acusado y no los encontrarás, dice el Señor. Cuando estamos en paz con Dios, aún los enemigos se alinean con la vida del ungido del Señor. Ningún arma forjada vendrá sobre ti, va a prevalecer sobre ti. Porque eres un restaurador de pórticos. Eres alguien que Dios ha establecido para establecer su reino. No tengas miedo, sigue orando, sigue sirviendo fielmente, porque Él te va a librar de cualquier león que venga en tu contra. No tengas miedo en el nombre de Jesús. Yo sé que hay fe en ese lugar, yo sé que hay fe. Yo sé que el Señor te está revelando situaciones que estás viviendo muy cercanas, muy dolorosas, acusaciones, menosprecio. Pero en el nombre de Jesús declaramos que se está rompiendo todo mandato sobre tu vida. Se rompe toda sentencia, todo edicto real, aún con anillo, se rompe en el nombre de Jesús. Porque no te defiende un seguro, ni papá, ni mamá, ni nadie. Es Dios el que viene a darte cobertura. Es Dios que te dio la vida. Es Dios que te llamó desde el vientre de tu madre, te dio ministerio. Y quizás te quieren poner en una serie para que no sobresalga tu don o tu llamado. Pero el Señor te da esta palabra, así como le dio a Jacob cuando se le reveló. No pararé de bendecirte hasta que haya hecho todo lo que me he propuesto hacer con tu vida. Y damos la gloria a Dios. Adora al Señor, adora al Señor. Adoremos en este lugar, en este lugar. Adoremos al Señor ahí. Gozate en su presencia, ahí donde estás, asegurado, cubierto. Señor, presentate delante del Señor, adorale, adorale, adorale al Señor. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu llamado. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu cobertura, Señor. Cubre la casa, cubre las familias, cubre la salud, Señor. Señor, reprende las olas, reprende la tormenta,
Reprende toda contaminación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, las casas se cubren con la presencia tuya. Ángeles se manifiestan. El ángel del Señor vendrá sobre tu vida para que seas un hombre y una mujer que viva en victoria en el nombre de Jesús. No va a haber persona que va a poder quitar el ministerio que el Señor te dio. Hay llamados que tenés que cuidar y defender. Hay gracias de Dios. Hay palabra que Dios trajo sobre tu vida. Pero tenés que aprender a tener la cobertura del Señor. Para que venga lo que venga, el Señor salga en tu defensa. Y si usted es profeta, va a profetizar. Si usted es enviado de Dios, va a ser enviado de Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Toma autoridad también, queremos orar. Si viene cualquier tormenta sobre tu vida, sentencia de muerte. Hay gente que está teniendo malos diagnósticos. Hay gente que ya tiene enfermedad y que no busca ayuda, que no la reconoce. Se ha amigado. Ahora en el nombre de Jesús te digo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no una colección de enfermedades. Por eso en el nombre de Jesús declaramos el señorío de Cristo. Así como Él puede calmar una tormenta porque creó la tormenta, Él puede sanar tu cuerpo porque Él creó tu cuerpo. Y en el nombre de Jesús, si tenés fe ahora, no somos nosotros, no es la emoción ni el conocimiento de la palabra, es la fe que tengas en el Dios que crees. Señor, declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Señor, toda contaminación, toda infección se corta en el nombre de Jesús. Señor, reprendo todo espíritu de perturbación en el sueño, todo insomnio, fuera en el nombre de Jesús. Señor, vos tenés autoridad sobre toda enfermedad y nos diste autoridad sobre toda enfermedad. Por eso reprendemos toda enfermedad de los cuerpos, de la mente, de las emociones, en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad en las emociones, todo ataque de vértigo, toda limitación psicológica. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está firmado, Señor. Ministra ahora, Señor, y Espíritu Santo, sanidad, conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Declare milagros en el nombre del Señor. Señor, reprendemos todo espíritu de gente cercana en la familia, en los trabajos, gente que viene a empobrecer a tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, lo ponemos bajo tu cobertura. Yo defenderé tu causa, dice el Señor. Ahora, Señor, hay personas que no pueden pasar límites que el Señor ha establecido en los hijos de Dios. Vendrán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Señor, reprenda toda pestilencia, todo temor nocturno, esa gente que no pueda dormir. Atamos, reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu que viene a hablar negativamente en las noches, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, a su amado el Señor dará el sueño. Señor, te adoramos, te bendecimos. Reciba un milagro, un toque del Señor. Potencia tu ministerio. Espera todo del Señor. Sé fiel al Señor. Conectate con el Señor. Cree en lo que el Señor te ha entregado. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Aquel que ame al Señor más que padre, madre, hermano, casa, tierra, bla, 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 recibirá 100 veces más la vida eterna. Oramos y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu cobertura. Vive en la presencia de Dios. Amale al Señor. Conectate con el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Que el Señor defenderá tu causa. Que el Señor te bendiga. Cariños, mi gente. El Señor los bendiga. Bendiga la casa. A todas estas cosas que se están produciendo con la gracia de Dios. Para adelante. Bendiciones.